Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco, con estacionamiento propio, teléfono 2525-3030. Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. El título del libro es Volver a crear futuro. De alguna manera reúne dos decisiones del narrador, del que cuenta la historia, que es el propio Juan Sartori, en su decisión de volver al país y hacerlo para dedicarse a la política. Él está súper contento porque nos muestra cada una de las encantado, páginas, bueno, las fotos. Sí, pero Es que hace tiempo que quiero compartir todo eso y ahora que salió el libro, entonces está. No, que estábamos repasando también un poco la historia del libro, lo de crear futuro. Empezaste con una afirmación muy polémica que hasta ahora te acompaña y es motivo de debates, de discusión, de burlas, de críticas, como es lo de los 100.000 puestos de trabajo. Pero el propio Mujica resulta que también se hizo eco, se rió de eso y de otras propuestas de otros candidatos. Sonó a promesa fácil de campaña. La gente te sigue, porque también la gente decía que me anote, ¿no? Deje para uno de los 100.000. Exacto. ¿Siguen trabajando, seguís trabajando en esa idea? Sí, y además lo de crear futuro no es de casualidad. Porque yo creo que el gran problema que encuentro hoy en nuestro país es esa falta de motivación o la impresión que las oportunidades ya no están acá. Y lo siento en todos los ámbitos. Jóvenes que me dicen, me quiero ir. Gente que dice, bueno, esto ya no es lo que era antes. La educación es uno de esos ejemplos. Y yo convencido de que tenemos que generar esas oportunidades nuevamente. Por eso lo de crear futuro, para que todo empiece a funcionar mejor. Y de ahí viene yo el convencimiento de pensar que es posible. Y muchos que dicen que es imposible, entonces, ¿para qué? Cerremos y abandonemos toda posibilidad de hacer algo bueno por el país. Yo creo que no, que por ejemplo en el trabajo, sí. Los 100.000 puestos de trabajo, para empezar, es un número absolutamente razonable porque ya ahora empezaron a salir que hay una cantidad de mandatos en el pasado que generaron eso o más. Es un número razonable, normal. Por supuesto, de un país que hace las cosas bien. Entonces, si generamos esos 100.000 puestos de trabajo, vamos a volver a una situación en la cual estábamos antes, que es la de empleo para quien esté capacitado y pueda salir adelante. Para los jóvenes que hoy no encuentran mucho y para gente de arriba de 50 años que ya nadie las emplea. Pero es porque no hay trabajo. Y para generar ese trabajo yo creo que tenemos que tener dos cosas. Volver a tener un país competitivo que sea atractivo para la inversión. Cantidad de empresas me dice estoy achicando o cerrando porque no me dan los números. Y es verdad, uno empieza a mirar cosas simples. Pero ahí habría que hacer modificaciones a nivel Estado. Y por ejemplo, ¿por qué Uruguay tiene el costo del combustible más caro de toda la región y uno de los 10 más caros del mundo? No tiene nada que ver con la situación externa, con el precio internacional del petróleo. Es tanto impuesto que hace que asfixia al productor y asfixia a cualquiera que tenga por nafta en la moto o en el auto, al consumidor. Eso no tiene por qué ser así. No lo es así en ningún lado. Las tarifas eléctricas, que todos los pequeños comerciantes y todo quien paga la factura se da cuenta que es carísimo. No tiene por qué ser así. Entonces, volver por lo menos a costos que estén competitivos con el resto de la región. Y que por lo menos cuando alguien analice o vivir o producir en Uruguay no diga no porque todo es más caro. Y eso es simplemente volver a una normalidad. ¿Qué ha pasado? Es que como se gasta mal en este gobierno, no dan los números, entonces aumentan los impuestos, aumentan las tarifas hasta que la actividad cierre. Ahora, esto sin pecar, tal vez que piense que lo estoy provocando ni mucho menos, pero por ejemplo, en una de las entrevistas que se le hizo, usted desconocía la tasa o el nivel de desempleo en nuestro país. ¿Conoce otros aspectos económicos, tarifarios de nuestro país, por ejemplo, impositivo? Claro, porque lo importante es entender la realidad. Yo cuando escucho a la gente y la gente no tiene trabajo, no les importa cuál es el número del desempleo, bueno, les importa la realidad. Pero para modificar muchas cosas hay que tener demasiado conocimiento Y en eso creo que soy de los pocos candidatos que ha hecho eso toda su vida. Yo he trabajado en la actividad privada, he conseguido inversiones, sé dónde hay que ir a buscarlas, sé qué condiciones hay que darles para que vengan. He generado miles de puestos de trabajo en toda mi vida. Entonces creo que estoy más preparado o capacitado que muchos, no para decir teóricamente qué estudio económico diría de lo que hay que hacer, sino cómo hacerlo funcionar en la realidad. Y hoy la gente quiere respuestas concretas.
no quiere discursos de políticos. Quiere que lo que hagamos le signifique una mejor realidad en su vida cotidiana. Está bien, pero si vas a... consigue... No, digo, pues si se pudiera bajar, esta es la mirada desde el gobierno, bueno, pero es que no se puede bajar sensiblemente el costo de las tarifas públicas, del combustible en particular, porque estamos con un déficit fiscal complicado y si recaudamos menos, el déficit fiscal se vuelve inmanejable y podemos perder el grado inversor. Eso están totalmente equivocados, porque la razón del déficit fiscal es el mal gasto que se ha hecho. Lo vemos en las empresas públicas. ¿Cómo vamos a tener monopolios que pierden cientos de millones de dólares en el Uruguay? Esos 800 millones de ANCAP. Estamos hablando de 500 escuelas, 300 policlínicas. Entonces, el presupuesto está para hacer las cosas bien. El problema ha sido la administración. Y yo cuando hablo con policías, hablo con maestras, hablo con la mayoría de la población, todos dicen el problema han sido las decisiones que se han tomado. Cuando uno habla con los funcionarios de ANCAP y ven que hay un horno que costó 50 millones de dólares que se está pudriendo en un contenedor, no es por falta de presupuesto, es porque no se ha administrado bien. Entonces yo digo, primero hay que administrar bien los recursos que tenemos y con lo que hay da y sobra para muchísimos mejores resultados. Cuando escuchamos que en la educación 6 jóvenes de 10 no terminan la educación media. Y tenemos un país que tiene que orientarse hacia las tendencias globales que funcionan, hacia la electrónica, lo digital, industrias que están generando empleo en todas partes del mundo. Que acá se viene una generación interesante, ¿no? Con el tema del Plan Ceibal, la robótica, ¿no? Sí, y sin embargo no se ven los resultados. Esos chicos que reciben una computadora son justamente los que no terminan una educación secundaria. Entonces el tema está en el contenido y sobre todo preparar esa educación para los puestos de trabajo de mañana. Hoy estamos en una situación, me contaban las cámaras del software, por ejemplo, donde precisan más de 15.000 empleados capacitados y no los encuentran en Uruguay. Hay empresas que estudian venir, instalarse y no lo hacen porque precisan 200 ingenieros o 100 personas capacitadas en las industrias que están creciendo hoy. Entonces tenemos que ajustar, proactivamente ir a buscar esas empresas y darles buenas condiciones y una educación que esté orientada hacia esos trabajos que sí existen y que están. Y ahí vamos a resolver, yo creo, 2 problemas en uno. Que vuelva la inversión, se reactive la actividad económica y se cumpla con los objetivos de empleo que yo pienso recorriendo el Uruguay. ¿Por qué he prometido eso? Porque para mí es la preocupación principal del país hoy. Volviendo al tema del gasto público, ¿qué pasa con las políticas sociales para Juan Sartori, el MIDES, las personas en situación de calle? Son 2 preguntas en una, pero empezando por las políticas sociales en general. Que son importantes y necesarias y que ahí también hay mucha mala administración. Porque el gran riesgo de muchos de estos gobiernos de izquierda en Latinoamérica es caer en el asistencialismo. Peor aún, en algunos casos, el asistencialismo con fines electorales. Los planes sociales tienen que tener la obligación de permitir a quien está pasando por un mal momento de salir de esa situación lo antes posible, no de ser una anestesia a volver a la actividad. Entonces debemos tener planes sociales que capaciten, que tengan la capacidad real de mañana volver a enganchar a esas personas en un trabajo digno que les va a dar mucha más satisfacción y mejor nivel de vida. No planes sociales que hacen que más y más gente sobrevive en la miseria. Yo no he visto a nadie contento de vivir con planes sociales, sino gente que dice, yo lo que quiero es trabajar y que me den la oportunidad. Yo creo que tenemos que rediseñar los planes sociales con ese objetivo, que va a ser muchísimo mejor para la sociedad y para las gentes que se está tratando de ayudar. Y con adelante. No, con esas personas en situación de calle que muchas veces no quieren ir a refugios, que tuvieron historias de vida, que tal vez decidieron ellos irse de sus hogares, otros que lamentablemente no tienen ni los recursos económicos, ni mucho menos para tener su propio hogar. ¿Qué pasa con esas personas? Lo que pasa es que hay situaciones distintas. Quien está en esa situación por razones económicas, volvemos a lo que decíamos antes, tenemos que generar las oportunidades. ¿Y los que no tienen que ver, eso? es que hay 2 tipos de problemas también. Uno es que está asociado a la drogadicción. Mucha situación de droga que después hace que esa gente es muy difícil reintegrarlas. Y después hay aspectos psicológicos, en el cual muchas de esas personas tienen que estar integradas en un sistema de cuidado médico y psiquiátrico y no estar abandonadas en las calles por lo que se dice su propia voluntad, pero son situaciones muy críticas. ¿Qué pasa si Juan Sartori no gana las internas? Mucha gente se pregunta, dice, no, porque viene, y si no gana se va a borrar y va a desaparecer de nuevo.
Yo el compromiso, y quienes leen el libro capaz que lo entienden de manera más profunda y psicológica, el compromiso que yo tengo de hacer algo por mi país, que quizás vengo, yo digo, de ese momento en el cual me despedí de mi clase en el viejo aeropuerto de Carrasco, casi llorando por tener que irme, que en ese momento una ruptura horrible, y que me prometí volver y hacer todo lo que podía por mi país. Que lo hice lo más que podía desde los negocios ya desde hacía muchísimo tiempo, consiguiendo inversión, generando empresas, y que ahora lo estoy haciendo a través de la vida política. Es un compromiso que no va a cambiar, y yo no estoy haciendo política persiguiendo un cargo o el otro para acomodarme en la vida. Lo estoy haciendo como un compromiso absolutamente personal con mi país y mi gente. Entonces voy a seguir siendo útil como pueda, en donde pueda. ¿Se queda seguramente, en Uruguay? Sí, seguramente en Uruguay sin duda, y en la vida política seguir liderando esta corriente, este movimiento que no lo he decidido yo, porque la gente me dice ahora o me acusa algunas veces, yo hoy estoy donde estoy después de 5 meses de campaña porque la gente me está apoyando, por ninguna otra razón. Y así funciona la democracia y nuestro país. Entonces, es lo que quiero seguir comprometiéndome y seguir trabajando en favor simplemente de eso. Yo no estoy en las encuestas donde estoy porque el sistema político tradicional me haya dado la bienvenida, sino realmente por el trabajo que estoy haciendo con la gente. Y eso para mí va a ser lo más importante, más allá de qué cargo o en qué cargo la gente decida ponerme ahora al final de la interna o después en la elección general. Claro, pero independientemente de eso, su vínculo con el resto de los líderes partidarios, ¿cómo es? Porque uno ve que tiene problemas con Antía, Botana, otros que no le gusta mucho hablar de Sartori. Dice, bueno, al final de cuentas, ya sea que gane o que pierda, no importa, algo va a tener de representación. ¿Cómo se va a relacionar con el resto del partido? Si gana, ni le cuento, porque va a tener que armar todo para gobernar o para competir en octubre. Sí, habrán visto que yo estoy haciendo todo y trabajando muy duro para fortalecer a mi partido, que es el Partido Nacional. Y eso pasa por muy buenos vínculos con todos los participantes del partido. Yo nunca he tenido ningún aspecto negativo porque me parece que tenemos precandidatos excelentes, muy capaces. Y siempre he dicho, no me gusta criticar porque mañana quizás toque trabajar juntos. Y el objetivo de trabajar juntos por el país va a ser mucho más fuerte que cualquier rencor que tengamos por alguna diferencia que se haya marcado. Y creo que algunos no siempre piensan en la unidad, sino más basado en sus propias campañas. Pero bueno, hay que tratar de eso. Yo cuando digo hay que cambiar un poco la política y tratar de hacerla de manera diferente, me gustaría encontrar en el sistema político un poco más de diálogo, menos enfrentamiento, más trabajar juntos, porque al final justamente quien decide es la gente. Y con la mayoría de los precandidatos, la relación es muy formal y muy buena. Yo no he escuchado... ¿Del partido o con el resto del...? De los dos. ¿Usted no es el candidato de Mujica, como dice alguna gente? Bueno, por las críticas que me hace él también y las que yo hago, creo que tampoco. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora leyendo algunos de los mensajes, con el sistema carcelario? ¿Usted está dispuesto a invertir en el sistema carcelario que tanto se ha hablado en este último tiempo respecto a esas personas en situación de reclusión, pero que tendrían que tener una rehabilitación porque el sistema uruguayo no prevé una cadena perpetua, una pena de muerte? O sea, esas personas después van a volver a salir en libertad, van a convivir con el resto de la población. El tema de la inseguridad hoy hay que resolverlo. ¿Pero va a invertir en cárceles? Es más, te voy a decir cómo voy a invertir sin que nos cueste plata. A ver. El tema de seguridad, entonces, por supuesto, una policía que funcione, pero también tiene que haber un sistema judicial que funcione. Si no, la policía hace su trabajo, el sistema judicial lo suelta o no los procesa y el policía queda desmotivado. Pero también tiene que tener cárceles que rehabiliten. Porque si no, ¿qué pasa? La policía funciona bien, el sistema judicial funciona bien y terminan en cárceles que son más universidades del delito o a veces hoteles para pasarla bien, en vez de lugares de rehabilitación, que para mí tiene que ser el objetivo fundamental del sistema carcelario. Yo hice una propuesta en la cual muchas cárceles terminaron estando en el medio de las ciudades, en predios que tienen un gran valor inmobiliario. Entonces ya podríamos vender esos terrenos y con ese presupuesto que está estudiado, armar cárceles modelo en el interior del país, en las cuales se rehabilita de dos cosas: aprendiendo oficios, que es la manera mejor de al salir de ahí no vivir una vida de delito, sino reintegrarse con una profesión que se ha aprendido, y rehabilitación a la drogadicción, porque también es uno de los problemas de la falta de rehabilitación en las cárceles, es la drogadicción ahí adentro permanente y muy presente.
Entonces, esas cárceles modelo nuevas en el interior del país, que además hay estudios extraordinarios que no tenemos tiempo de hacer sobre cómo rehabilitar con el trabajo, creo que puede dar muchísimo mejor resultados. Y esa rehabilitación que hoy estamos hablando de menos del 25%. O sea, 75% de la gente vuelve a entrar a la cárcel después de salir al muy poco tiempo, puede llegar a niveles que sean de vuelta, por lo menos promedio internacionalmente. Porque estamos llegando a niveles de resultados en todo, en rapiñas, en homicidios, en rehabilitación, que son de los peores del mundo. Y sobre todo de los peores de los países en los cuales yo me gustaría considerarme, que deberíamos ser los que hacen más o menos las cosas bien. Sabe que hay más preguntas, le tiré lo de Mujica, porque mucha gente dice, no, eso es un invento de Mujica, eso obviamente ya lo escuchó, se lo han preguntado. La otra noticia... Quizás el próximo libro puede ser de ciencia ficción, bueno, sobre todos esos Juan Sartori imaginarios de todo el mundo. Pero en política dice que todo es posible. Lo de la deuda con el Banco República, pregunta mucha gente también. ¿Pagó la deuda con el Banco República? Es que de vuelta... Siempre fue blanco. Le dio las preguntas que está haciendo la gente ahora. Yo no tengo ninguna deuda con el Banco República. Hay una empresa que yo fundé que tiene una deuda vigente, natural con el Banco República, que se está pagando sin ningún problema y con amplias garantías para pagarlo. O sea, es la deuda más segura que tiene el Banco República y ha sido de los mejores negocios para el banco. O sea, no hay ningún problema más allá de una deuda normal de una empresa que yo fundé y que está en perfectas condiciones. El resto son las famosas fake news o críticas sobre eso. Después el Partido Blanco es el partido de mi familia. Y miren que yo no creo necesariamente en eso, pero mi madre, mis primeros recuerdos de política era mi madre cuando militaba con Wilson Ferreira Aldunate, que era parte del CELADU, el Centro de Estudios de Wilson, y ella trabajaba en particular en el proyecto de descentralización tan famoso. Es uno de los temas que Wilson más... y que hoy pienso que lo agarramos, el que había hecho mi madre, y casi que lo podríamos implementar casi de un día para el otro al Uruguay de hoy, porque mucha cosa quedó pendiente. Y ahí yo simplemente, además de eso, yo soy blanco por convencimiento. Cuando decidí lanzar mi carrera política, además de ser normal hacerlo en el partido de mi familia, bueno, es el partido con quien me siento en sintonía, con su historia, con sus valores y en el cual estoy desarrollando mi carrera política. Yo no creo que para hacer política hace falta ser descendiente de 3, 4 generaciones de alguien para poder llevar adelante el camino, sino que uno busca su propio camino. ¿Lo dice por la calle Pou? No, lo digo en general porque en los otros partidos hay muchos casos similares. Cada uno tiene su versión, pero a mí siempre me gustó buscar mi propia historia. Repito, ¿votó alguna vez en Uruguay? No, va a ser la primera vez. Ahora voy a votar por mí mismo. Y va a ser precandidato y nunca votó en nuestro país. Una pregunta que muchos televidentes se hacen. Yo siempre, mi vida fue los últimos 20 años viajar y trabajar. ¿Y por qué nunca decidió viajar a Uruguay a votar? Para cumplir con la patria, por ejemplo. Porque habrán visto que algunas veces, hasta hace poco, por temas económicos, yo no podía viajar tanto. Por ejemplo, cuando mi familia se hacía cargo de los pasajes, había años que podía pagar el pasaje y años que no. Y después, en otros instantes, simplemente quizás tenía algún aspecto profesional de estar en el exterior donde no pude. No hubieron tantas elecciones tampoco, porque yo soy relativamente joven. Pero va a ser interesante ahora justamente mi primera participación cívica ya como candidato. Bueno, quedan muchísimas cientos de preguntas que llegaron, pero bueno, no tenemos... ¿Qué dice la última cortita? Me va a matar. ¿Qué dice Magdalena, su hermana, que están unidas? Dice el libro, somos inseparables de toda esta aventura, la que vio en Nueva York. Sí, es mi hermana y hablamos casi todos los días por Skype. Hay algunas, las mujeres de mi vida que son, yo les llamo así, que son mi madre, mi abuela, mi hermana y mi mujer. Bueno, los consejos de esas 4 son para mí los más importantes siempre que recibo. Y más o menos las 3 me dijeron cuando empecé a hacer política, estás loco. Pero no les hizo caso, entonces. Bueno, y los 2 o 3 días que empecé a explicar las razones y que me vieron tan convencido, me dicen, tantas veces en la vida te dijimos lo mismo y te vimos convencido de la misma manera que te vamos a apoyar. Juan Sartori, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a la pausa, pero después viene Juan Cereta para hablar sobre este nuevo fallo que permite que un paciente con atrofia muscular espinal reciba el medicamento Spinraza. Antes, llegó a Uruguay Pirca Stone, soluciones integrales a problemas de humedades y revestimientos, tanto para interiores como para exteriores.
ofreciendo placas de yeso cerámico y piedra industrial fabricada con materiales sustentables, ayudando y respetando al medio ambiente, logrando un acabado y definición inmejorable. Y a esto le agregamos una vida útil de 30 años. Solicite ya su presupuesto sin costo, colocación en el día y con una garantía de 10 años. Por más información al 2411-7171 o www.pircastone.com y adiós humedad.